Buenos días, señoras ministras y señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 72 ordinaria, celebrada el martes 4 de julio del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay alguna observación, les consulto si la podemos aprobar en votación económica. Queda aprobada por unanimidad de votos. Continúe, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 21/2020, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado de Tamaulipas, bajo la ponencia de la señora ministra Ríos Farjat y contra los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se sobresee la presente controversia constitucional respecto del artículo primero, apartado 1.3 en su porción normativa sobre la enajenación de bebidas con contenido alcohólico y tabacos labrados de la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 18 de diciembre de 2019, de conformidad con el apartado sexto de esta decisión. Tercero, se reconoce la validez de los artículos 52 duodécies con la salvedad precisada en el resolutivo cuarto, 52 terdecies con la salvedad precisada en el resolutivo cuarto, 52 cuaterdecies con la salvedad precisada en el resolutivo cuarto y del 52 quindecies al 52 octodecies de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas, adicionados mediante el decreto 64-63, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 18 de diciembre de 2019, en términos del apartado séptimo de esta determinación. Cuarto, se declara la invalidez de los artículos 52 duodécies, párrafos primero y segundo en sus porciones normativas y tabacos labrados, y fracciones primera en su porción normativa y tabacos labrados, inciso primero, fracción segunda y fracción tercera, párrafo segundo en su porción normativa y los tabacos labrados, 52 terdecies en su porción normativa y tabacos, y 52 cuaterdecies en su porción normativa y tabacos labrados de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, adicionados mediante el decreto referido, la cual surtirá efectos a partir de notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Tamaulipas, tal como se precisa en los apartados séptimo y octavo de esta ejecutoria. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias. Pongo a su consideración los apartados de competencia, precisión de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Hay alguna observación? Los podemos aprobar en votación económica. Quedan aprobados por unanimidad de votos. Pasamos al análisis del apartado sexto relativo a las causas de improcedencia y sobreseimiento. Ministra ponente, tiene la palabra. Con gusto, ministra presidenta. En el apartado de causas de improcedencia, que corre de las páginas 20 a 30 del proyecto, en primer lugar se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos respecto a las disposiciones impugnadas en la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal de 2020, debido a la conclusión de ese ejercicio fiscal y a la aprobación de la Ley de Ingresos correspondiente a 2021. En segundo lugar, se declara infundado el argumento del Poder Legislativo de Tamaulipas, consistente en que la parte actora, previo a la presentación de la demanda de controversia constitucional, debió promover un juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal. El proyecto, al respecto, señala que no había necesidad de agotar ningún otro recurso, pues en el presente caso la parte actora no reclamó el incumplimiento de algún convenio de coordinación, sino que hizo valer la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Hacienda de la entidad al considerar que invaden la esfera competencial del Congreso de la Unión, y ello resulta acorde con la procedencia de la presente controversia constitucional. Es cuanto en este punto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? Podemos aprobar este apartado en votación económica. Queda aprobado por unanimidad de votos. Pasaríamos al fondo ya del proyecto, que es el apartado séptimo, que se desarrolla en 4 subapartados. Ministra ponente, si es tan amable de hacer la exposición integral. Claro, ministra presidenta.
El estudio de fondo, que se integra por esos apartados, corre de las páginas 30 a 75 del proyecto. En el primero de los apartados se desarrolla el parámetro de contraste constitucional en materia impositiva. En el segundo se conceptualizan las características de los impuestos al consumo. En el tercero se estudia la naturaleza y los elementos del impuesto local de bebidas alcohólicas bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado y tabaco, que es el sistema impositivo que se está impugnando y se analiza aquí. Y por último, en el cuarto apartado se analizan los rubros donde la Federación tiene una potestad tributaria exclusiva para establecer contribuciones. Así tenemos que el problema constitucional a resolver consiste en contrastar la posibilidad de que una legislatura local establezca contribuciones a bebidas alcohólicas, entre ellas la cerveza y a los tabacos labrados, o bien si ello transgrede facultades exclusivas de la Federación para gravar ciertos bienes. A partir del marco constitucional y conceptual desarrollado en el proyecto, se define la naturaleza de este impuesto local como una contribución que grava el consumo, pues se sufraga con el patrimonio de las personas que adquieren estos bienes. Con esta base, el proyecto analiza los impuestos locales aquí impugnados. Ahora, respecto a tabacos labrados, aquí el proyecto propone declarar la invalidez de las fracciones normativas que prevén como objeto del impuesto la venta final del tabaco labrado y aquellas que hacen referencia a este producto. Aquí la Constitución Política del país es taxativa, pues nos dice expresamente que es una competencia exclusiva de la Federación el establecimiento de contribuciones para la producción y consumo de tabacos labrados, tal como se desprende del artículo 73, fracción B, 29ª, numeral 5, inciso B. De ahí que sí estamos ante una contribución al consumo de tabacos labrados. Entonces, los estados, como Tamaulipas en este caso, no pueden imponer impuestos locales a estos productos. Ahora, respecto al apartado de consumo de cerveza. Por otro lado, aquí se propone invalidar el artículo 52, duodécies, fracción primera, inciso 1, de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas, que conceptualiza lo que debe entenderse por bebidas alcohólicas en función de un rango de graduación alcohólica. Aquí el problema es distinto, pues a diferencia del supuesto anterior, donde la Constitución Política del país habla expresamente de tabacos labrados, en realidad aquí no hay competencia exclusiva de la Federación para gravar todo tipo de alcohol. El problema que se identifica en el proyecto, que el proyecto identifica, es que al momento de definir lo que debe entenderse por bebidas con contenido alcohólico, lo cual se hace a partir de la graduación, se cae en la sobreinclusión, pues al ser genérica y sin ningún tipo de salvedad o excepción, se genera un impuesto al consumo de cerveza, aguamiel y productos para su fermentación, productos respecto de los cuales sí hay una reserva expresa en la Constitución Política del país. Aquí, para efectos meramente ilustrativos, la propuesta menciona como otras entidades, por ejemplo, la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, que han optado por gravar el consumo de bebidas con contenido alcohólico, excluyendo expresamente del tributo a la cerveza y a los productos derivados del aguamiel, precisamente en la lógica de que tales productos son reservados o están reservados a la Federación. De ahí que se proponga en el proyecto la invalidez exclusivamente del artículo 52, duodécies, en su fracción primera, punto 1 o inciso 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas, pues con esto se considera que se supera el problema de inconstitucionalidad en el diseño del impuesto local. En consecuencia, se propone reconocer la validez del resto de los incisos que integran la fracción primera de este citado artículo 52 duodécies, pues no involucran el referente de graduación alcohólica que impacta en la facultad impositiva de establecer contribuciones a la cerveza, sino que se describe la composición y volumen de sustancias que quedan comprendidas en el concepto de bebidas con contenido alcohólico distintas a las reservadas a la Federación.
Como se observa, el proyecto que ahora se presenta busca, a través de esta invalidez parcial, un equilibrio constitucional de respeto a las competencias federales, pero sin generar un menoscabo a la posibilidad de que las entidades federativas encuentren vías impositivas viables para allegarse de recursos tributarios que les permitan sufragar las cargas y los servicios públicos. Es cuanto en este punto, ministra presidenta. Gracias. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, ministra presidenta. Comparto el sentido del proyecto, sin embargo, me aparto de ciertas de sus consideraciones y de la metodología empleada para demostrar la invalidez de algunos de los preceptos impugnados. En concreto, considero que la regulación del impuesto local a la venta de tabacos y bebidas con contenido alcohólico, como la cerveza y el pulque, vulnera las competencias exclusivas del Congreso de la Unión para gravar, mediante un impuesto especial, el consumo de tabacos labrados y de cerveza, así como de las diversas fases productivas del aguamiel y los productos de su fermentación. Por lo anterior, considero que la consulta, después de identificar que impuestos locales impugnados efectivamente tienen un diseño normativo que entraña una contribución al consumo, debió de haber realizado una confrontación directa con las competencias exclusivas que previene el artículo 73, fracción 29, numeral 5, inciso B, E y G. Esto es, sin necesidad de hacer depender la declaratoria de inconstitucionalidad de las definiciones previstas por el legislador federal respecto de, por ejemplo, tabacos labrados dispuestos en la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Asimismo, no comparto los párrafos 108 y 109 del proyecto en cuanto señalan que, atendiendo al principio de legalidad tributaria, el alcance del concepto tabacos labrados será el que disponga el legislador federal ante la falta de definición de estos vocablos en el texto constitucional. Esta premisa, en mi opinión, prácticamente dejaría en manos del legislador ordinario delimitar su propio ámbito de competencia, soslayando que este tribunal, quien en su carácter de tribunal constitucional válidamente puede dotar de sentido y de alcance a la facultad constitucional respectiva. De este modo, considero que los artículos 52, duodeciséis, 52, tercesis y 52, quaterdeciséis sí son inconstitucionales en las porciones normativas a tabacos labrados y tabacos, pero por una vulneración directa a la competencia constitucional del Congreso Federal para gravar el consumo de dichos productos. Por cuanto hace el artículo 52, duodeciséis, fracción primera, punto 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas, comparto la invalidez que se nos propone, pero bajo la premisa exclusiva de que la definición de bebidas alcohólicas que entraña resulta sobreinclusiva, pues por su diseño permite gravar vía un impuesto local el consumo de cerveza y de un producto derivado de la fermentación del aguamiel, como lo es el pulque. Todo ello en contravención con el artículo 73, fracción 29, numeral 5, incisos E y G. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias, ministro González Alcántara. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidente. Retomando algunas de las expresiones que ha manifestado el señor ministro González Alcántara Carranca, yo estoy de acuerdo con el resultado que demuestra una invasión competencial a la federación por parte de una entidad federativa, pero llego a ella de un modo distinto que el que lo hace el propio proyecto, particularmente en la definición del objeto y del hecho imponible de esta contribución, separándome de la conceptualización que se hace de estos elementos, pues me queda absolutamente claro que el hecho imponible es única y exclusivamente la venta final. Y esto se deduce de la propia mecánica del impuesto a partir del traslado. Si es la venta final la que ya da cuenta del propio producto, este ya después no podrá tener una repercusión en ningún otro sujeto
de la relación fiscal. Esto es, el impuesto termina por ser definitivo por quien paga su última transmisión. En función de ello me separo de cualquier otra circunstancia que ubique al consumo como el hecho imponible. El que interviene en la venta final para adquirir el producto puede consumirlo o no. Ese es enteramente lo de menos. Simple y sencillamente es que frente a la venta final, esto es, ya no lo enajenará, simple y sencillamente absorbe el impuesto correspondiente. En esa razón y separado de ello es que también, si esta es la razón con la que podemos demostrar la invasión de facultades de la entidad federativa al Congreso, cualquier otra opinión relacionada con el alcance del impuesto y si éste resulta más amplio que el que pudiéramos considerar como un impuesto al advertir otras hipótesis, pasaría ya a un sistema de seguridad jurídica y no a un tema competencial. Si es sobreinclusivo, si falta definición, todos esos aspectos se analizan una vez que se ha definido la competencia. Por eso el aspecto competencial resulta preferente, más tratándose de una controversia constitucional que precisamente defiende el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha entregado a cada quien. Podría ser incluso un impuesto ruinoso, podría ser un impuesto desproporcional, y eso se analizará siempre y cuando quien lo haya decretado es competente para decretarlo. Si no lo fue, cualquier otra explicación relacionada con esa circunstancia sobraría, de modo que me quedaría única y exclusivamente que atendiendo al hecho imponible, que es la venta final a partir de un traslado, lo cual corresponde a la Federación, mi conclusión es la misma que la del proyecto y arribo a ella con estas razones, abandonando o por lo menos separándome de todo aquel tema que lo califica sobreinclusivo, porque no sería un supuesto oponible a un tema de competencia. Gracias, señora ministra presidenta. Gracias. Ministra Ortiz. Gracias, ministra presidenta. En general estoy de acuerdo con la propuesta que se somete a consideración en el subapartado 4.2 del estudio de fondo. Sin embargo, estimo que también debe declararse la invalidez del segundo párrafo de los numerales tercero a sexto de la fracción primera del artículo 52, duodécies de la ley en cuestión. Duodécis. Respecto del segundo párrafo del precepto en cita, me parece que al remitir la definición de bebidas con contenido alcohólico de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, podrían considerarse incluidos dentro de los productos respecto de los cuales se pagará el impuesto local a la cerveza, el aguamiel y productos derivados de la fermentación, cuya competencia exclusiva corresponde a la Federación. En relación con el numeral 3, fracción primera, del mismo dispositivo en el que se prevé que se pagará impuesto sobre enajenación de bebidas alcohólicas a granel, esto es, aquellas que se encuentren envasadas en recipientes cuya capacidad excede el equivalente de 5 litros, ello porque tanto la cerveza como el aguamiel y los productos de su fermentación pueden ser vendidos en barriles que en algunos casos tienen la capacidad hasta de 30 litros. Por lo que bajo esas mismas consideraciones expuestas en el proyecto, me parece que también debe declararse la invalidez del numeral a que me he referido. Ahora bien, respecto a los numerales cuarto, quinto y sexto de la fracción primera del artículo en comento, al comprender dentro de las bebidas alcohólicas gravadas por el impuesto al alcohol desnaturalizado y a las mieles incristalizables en suplencia de la queja, estimo que son violatorios del principio de seguridad jurídica, así como del diverso de proporcionalidad tributaria, ya que dichos líquidos por sí solos no son bebidas, es decir, no pueden ser directamente consumidos por las personas, de manera que con ello no coinciden con el objeto del impuesto en estudio, el cual pretende gravar la venta final de las bebidas con contenido alcohólico. No es óbice a tal observación que se aduzca la violación de derechos fundamentales en una controversia constitucional, en virtud de que con la reforma del marzo 11 del 2021, al último párrafo de la fracción primera del artículo 105 constitucional,
Además de hacer valer las violaciones a la Constitución, se pueden aducir violaciones a derechos humanos. Por todas estas consideraciones, votaría por la invalidez de las porciones normativas a las que me he referido. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias, ministro Ortiz. ¿Alguien más? Ministro Olain. Gracias, ministra presidenta. Yo vengo de acuerdo con el proyecto en todo lo que tiene que ver con tabacos labrados. Mi duda, sin embargo, es en la parte de las bebidas con contenido alcohólico. El artículo 52 de 16, en su primer párrafo, en el segundo párrafo, dice: se considerarán bebidas con contenido alcohólico y tabacos labrados aquellas definidas con tal carácter en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Desde mi punto de vista, esto es lo que provoca la invasión competencial hacia la Federación en una primer grada. ¿Sí? La definición que está en el punto 1 de la fracción primera es idéntica a la definición de bebidas alcohólicas que trae la Ley Federal sobre Producción y Servicios. Es idéntica. Y como podrán ver, esta misma definición de lo que se entiende por bebida alcohólica están en los muy ilustrativos ejemplos de las entidades federativas que han legislado en materia de bebidas alcohólicas. Desde mi punto de vista, esta definición es útil para saber qué es bebida alcohólica y qué no es bebida alcohólica. Cuando tiene menor en estos grados, en estos 15 grados centígrados, tiene una graduación de menos de 3 grados Willis-Hart. En ese momento ya no. Señora vicepresidenta Piña Hernández. En contra. Señora vicepresidenta, me permite informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, con la salvedad precisada previamente, y voto en contra del señor ministro Lainez Potisek y de la señora vicepresidenta Piña Hernández. Gracias. Solo para aclarar la votación del 52, porque se están declarando la invalidez de determinadas porciones. Sin embargo, del 52 duodecis, fracción primera. Sin embargo, ahí el ministro Lainez y yo votamos por todo el sistema. Entonces, no estamos reconociendo validez de esa fracción. Para efectos de la votación hay que aclararlo. ¿Sí? Es mayoría por validez. Exactamente, mayoría por invalidez. ¿Hubo algún cambio en los resolutivos? Ninguno, señora vicepresidenta. ¿Lo podemos aprobar en votación económica? Queda aprobados los resolutivos y resuelto en definitiva este asunto. Continúe, por favor. Sí, señora vicepresidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 12/2021, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Tamaulipas, demandando la invalidez del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal de dicho Estado, bajo la ponencia de la señora ministra Ortiz Alf y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente pero infundada la presente controversia constitucional. Segundo, se reconoce la validez del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. Y tercero, publiques esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias. Pongo a su consideración los apartados de competencia, precisión de la norma general impugnada, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Lo podemos aprobar en votación económica? Quedan aprobados por unanimidad. Pasaríamos al considerando sexto. Si es tan amable, ministra ponente. Gracias, ministra presidenta. La controversia constitucional 12/2021 fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra los poderes legislativo y ejecutivos del Estado de Tamaulipas respecto del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, reformado el 17 de diciembre del 2020. La promovente planteó en sus conceptos de invalidez que la norma impugnada invade la competencia exclusiva que tiene la Federación para establecer contribuciones especiales sobre producción, consumo,
de bebidas con contenido alcohólico y tabacos labrados, al disponer que los recursos que se recauden por el impuesto relativo a la enajenación de dichos bienes se distribuirán entre los municipios del Estado. En primer lugar, en el proyecto se exponen las facultades constitucionales que en materia impositiva tienen los órganos legislativos, tanto en el orden federal como en el local. Luego se menciona que existe un sistema complejo constitucional de distribución de facultades tributarias, de las cuales se da cuenta y se enuncia su división, y asimismo se destaca que la potestad tributaria consiste en la facultad de imponer a los particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza para el sostenimiento del gasto público. A partir de lo anterior, se propone declarar infundados los conceptos de invalidez, pues el artículo impugnado no establece una contribución. Ello ya que no contiene una previsión de hechos o situaciones jurídicas que tengan como consecuencia que los particulares deban efectuar el pago de una contribución. En contraste, se estima que la norma es una regla de distribución sobre los ingresos que hayan recaudado los municipios de Tamaulipas del impuesto sobre enajenación de bebidas con contenido alcohólico y tabacos labrados, la cual por sí misma no transgrede las facultades impositivas exclusivas del Poder Legislativo Federal. En ese sentido, y teniendo en cuenta lo resuelto en la controversia constitucional 21-2020 que acabamos de votar, en el proyecto que someto a su consideración se propone reconocer la validez del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? ¿Presentaste el fondo? ¿Presentaste el fondo? Sí, todo. Es muy breve. Es el artículo 45 de tabacos labrados. Sí. Y estamos reconociendo validez del artículo. Es la validez del artículo. Toma de votación. Ministra Yasmín. Presentó el estudio de fondo, ¿verdad? La ministra ponente. Sí, pero hizo alusión a la procedencia. A que en la anterior se había declarado invalidez. Bueno, yo respetuosamente no comparto el reconocimiento de validez del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal de Tamaulipas por lo siguiente. La norma local reclamada distribuye entre los municipios de Tamaulipas los ingresos derivados del impuesto sobre la enajenación de bebidas con contenido alcohólico, así como los ingresos derivados de los impuestos sobre tabacos labrados. Ambos impuestos se encuentran regulados en la Ley de Hacienda de Tamaulipas, como se ha comentado ya y lo vimos anteriormente. La producción y consumo de tabacos labrados constituye la fuente de una contribución especial de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción 29, numeral 5, inciso B, de la Constitución General. Por ello, considero que la norma reclamada invade la competencia federal, pues si las entidades federativas no pueden legislar en esta materia, mucho menos pueden hacerlo para distribuir entre sus municipios la recaudación respectiva. Por ello, vendría yo en contra de la propuesta. Gracias, ministra presidenta. Gracias. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro, usted Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Contra. Señor ministro Ortizal. A favor. Señor ministro Ayala Morales. Con el sentido del proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Saldívar de la Red. El proyecto. Señor ministro Ríos Farfán. Con el proyecto. Señor ministro Con el proyecto. Señor ministro Pedro. En contra, ya no hay impuesto que recaudar, fue declarado inválido. Señora ministra presidenta Piña Hernández. En contra. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta. En consecuencia, al haberse obtenido la votación de 8 votos que establece la Constitución, se declara, bueno, es validez, ¿verdad? Se reconoce validez. Se reconoce validez. Yo haría un voto particular, por favor.